Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo videito del canal. Y esta vez, después de mucho tiempo diciendo que iba a traer este video, les traemos el informativo, el video de despedida, entre muchas comillas, informativo también, de lo que sería la rotación 2026, gente. Como ya saben, todos los años hay rotación 2026, que inicia la era H, I y J de las cartas de Pokémon. Y como ven, de fondo de pantalla tenemos una imagen donde están todas las cartas, que no sé quién es el artista de esta imagen. La verdad que si aparece algún día por acá en el video, agradecería mucho que lo diga, porque no sé quién es, la encontré en internet y me pareció espectacular. Y bueno, dicho esto, gente, vamos a comenzar a hablar de ello. Y lo primero, como sabrán, hay muchas cartas que salen a mediados de cada año, en cada temporada, en cada expansión, ¿no? Y las cartas tienen su respectiva letra en la parte inferior de abajo, ¿vale? Como podemos ver, acá tenemos un support, tenemos un Pokémon básico y también tenemos un estadio como ejemplo. Si se fijarán abajo, van a ver que tenemos marcado en círculo rojo la letra G, ¿vale? En estos tres casos, ¿ok? Y como verán, estas tres son la regulación G, ¿ok? Entonces, cada año una letra se va completamente de lo que sería el juego competitivo estándar, ¿vale? Recordemos también que existe el modo expandido, que no es, actualmente no es, no hay un competitivo como tal a nivel mundial, simplemente es como más de chill. Lo que sería, por ejemplo, el Limitless también, perdón, en TCG Live podemos jugar con cartas antiguas en el formato expandido, pero eso es tema de otro costal, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a conversar un poco sobre esto. ¿Qué expansiones rotan este año 2026, ¿vale? Y casi habitualmente, lo comento ya, lo que suelen rotar son por lo general 6 expansiones, ¿vale? En este caso, en la rotación inicial de la era Scarlet and Violet, ¿vale? Escarlata y Púrpura es base set. Luego también se nos va evoluciones en Paldea. También se nos va Llamas Obsidianas, 151, Brecha Paradójica y por último Destinos de Paldea. Estas 6 expansiones, gente, son las que se van de formato, fueron las que salieron en el año 2023, estamos en el año 2026. Ustedes verán este video el día entonces, ¿vale? Y tendrán que tener en cuenta de que la expansión está a estas cartas, todas estas cartas que salen en estas expansiones van a rotar. Y también comentar cosas que pueden preguntarse ustedes, y es: ¿cada cuánto tiempo en la rotación? Bueno, la rotación, gente, en estricto rigor es anual, ¿vale? Todos los años rotan cartas, pero hay una diferencia entre cada cuánto tiempo de rotación y cada cuánto tiempo rota una carta, ¿ok? Dicho esto, como acabo de comentar, las letras G apareció por primera vez en el año 2023 con las 6 expansiones que acabo de comentar. Destinos de Paldea, Scarlet and Violet Base Set, en fin, ¿no? Y, como les digo, la letra G duran 3 años. Cada letra dura 3 años, ¿vale? O sea que las cartas que ustedes juegan, por ejemplo, si están jugando Dragapult, aún les quedan 2 años más de juego, ¿vale? Para que se hagan una idea, ¿no? Porque ahora empieza la era, como dijimos, F, G, H, I y J, ¿vale? Entonces, el siguiente año, las cartas que van a ser las de la letra H, ¿vale? Para que se haga la idea, ¿no? Por eso lo haremos ya el año que viene, ¿no? También otra pregunta que se hace la gente es la siguiente: ¿cuándo es la rotación este año? Este año, gente, la rotación se aplica el día 10 de abril del presente año. Queda casi exactamente un mes para que se efectúe esta rotación, ¿ok? Dicho esto, a partir del día 10, todas las cartas con letra G pasan a mejor vida, pasan al formato expandido, ¿ok? Luego, gente, siguiente pregunta que creo que se pueden formular, y es: ¿qué son las cartas reprint y a qué se refieren estas? Como sabrán, hay cartas reprint, por ejemplo, cartas que ya sabemos de que van a volver, son las siguientes, y aquí vamos a entrar en este tema y volvemos a repetir. ¿Qué son las cartas reprint y a qué se refieren? Por ejemplo, cartas reprint serían los boss order o los órdenes del jefe, que son cartas que vuelven a la palestra casi siempre. Como pueden ver acá, tengo un ejemplo más clarificante de la misma imagen, donde si se fijan en la parte de abajo hay unas que eran con regulación D, otros con regulación F, otros con regulación H, con G,
y otros con regulación I. Si se fijan, hay un salto de la G a la I porque en la H volvió a salir el mismo boss order, pero eso también lo quiero recalcar porque no quiso colocar imagen al respecto, pero para que se hagan una idea, no hubo... bueno, creo que de hecho tapo con el monito. Si tapo justo con el monito, me disculpan, acá no está justo el boss order nuevo, ¿vale? Pero bueno, detalle, ese es letra I, ¿vale? De hecho, me voy a colocar a otro lado para que no moleste mi avatar, ¿vale? Me van a disculpar cuando pille el VTuber, va a ser. Aquí, me corro por aquí. Y como les digo, si se fijan, el boss order es I. Entonces hay reprint. ¿Qué quiere decir los reprint? Son cartas que vuelven al juego y que se pueden volver a jugar, y también implica que pueden jugar las cartas antiguas. Por ejemplo, si tú tienes el boss order que está acá donde tengo yo ahora mi avatar y quieres jugar con ese boss order de reprint o el full art de esa época, puedes jugarlo, ¿vale? Hay muchas más cartas, quería simplemente ejemplificar dicha carta. Y bueno, vamos a ir comentando el tema. Por ejemplo, acá tenemos el Pokégear 3.0, que acá tenemos la versión de la era de la D, que era espada y escudo, si no me equivoco. Y luego acá tenemos el Pokégear 3.0, que es letra I, que salió en blanco y negro del año pasado, ¿no? Pero también este Pokégear 3.0 salió en las versiones de G. Por lo tanto, hubo un reprint en letra I, lo cual quiere decir que este Pokégear, por ejemplo, va a durar 3 años más. Va a estar con la I, la H, F, G, H, I, J y K, perdón, tuve que buscarla de necesario. J y K, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿no? Luego, gente, comentar, y vamos a empezar ya a hablar las cartas que se van. También comentar, gente, de que no lo quise colocar acá porque no encontré una imagen en buena calidad del juez, ¿vale? Decir de que el juez o árbitro o judge, como se diga en inglés, el juez hasta que baraja la mano y robas 4 cartas cada uno. Hay reprint en Perfect Order, ¿vale? Creo que lo sepan. Y va a salir en los sobres que puedas abrir de dicha expansión, que es por rotación. De hecho, Perfect Order, gente, esto no lo quise colocar en el video ni nada, es la primera edición por rotación oficialmente hablando. Si bien es cierto, tenemos Ascended Hero, también recordad de que por lo general Ascended Hero, Destinos de Paldea, que son versiones de expansiones que salen siempre entre enero y febrero, siempre suelen ser versiones de expansiones que hacen como un compilado de todo el año, para que la gente que juegue tenga la chance de conseguir esas cartas de manera más fácil y abaratar los costos de dichas cartas, ¿vale? Pero bien, dicho esto, gente, vamos a hablar de las cartas que se van, partidarios importantes que perdemos en esta rotación. Y como pueden ver acá tenemos Arven, Iono y la profesora Sada, que quiso colocar acá. Y como mención honorífica, que no los quise colocar, decidí colocar máximo 3 cartas de cada una. También se pierde Noah, ¿vale? También se pierde Turo. Vale, 2 cartas que se juegan bastante ahora, al día de hoy en los decks en específico, más que nada de lo que sería la Mega Absol Box, vale, pero como ven perdemos Arven, que es una de las cartas más usadas de casi todo el formato de estos 3 años, super muy bueno, que creo que uno de los mejores supers que han sacado en años, que te buscaba tanto un ítem como una herramienta. Iono como ilusión de mano, muy buena ilusión de mano, una carta que te podía dar la partida en el late game, gente, o sea, la Iono A1, la famosa Iono de la muerte, también se nos va. Y quise colocar acá como partidario, por sobre la Noah o el Turo, a la profesora Sada, gente, que es un partidario muy bueno para los Ancient, que de hecho al que más le duele la ida de esta carta, sin lugar a duda, es a Raging Ball. Es una carta que te cargaba 2 Pokémon Ancient en juego y te daba robo. Entonces es una carta muy buena. Y estas 3 cartas, como hay muchas más. Tenemos Giacomo, tenemos Jack. Vale, hay muchas cartas más que rotan de lo que sería la G, pero creo que estas 3, en especial las 2 que coloqué al principio, son las más importantes que perdemos en la rotación. Luego también, gente, tenemos objetos que se van. Tenemos Nido Bola, un cartonazo que fue un reprint ya en su momento, ¿vale? La Nido Bola es una carta antigua que volvió por la letra G. Vasija, ¿vale? La Ender Vessel, Vasija. Esta es era una carta nueva de tipo Ancient que te buscaba 2 energías. Una carta que se jugaba en muchísimas barajas. Y también tenemos la Super Road, que también casi siempre ha hecho reprint. En esta ocasión no hay reprint de Super Road de momento,
Y también la perdemos. También comentar cartas honoríficas que podemos mencionar aquí, que no quise colocar. Que tenemos el Counter Catcher, que también se nos va, que también fue un reprint en esta época. También se nos va la energía superior, recuperador superior de energía, eso que te recuperaba 4 energías del descarte a la mano. En fin, vale, son cartas bastante importantes que se nos van en la rotación y que de momento no hay reprint. Ya les digo, gente, dudo mucho que vayan a haber reprint de cartas Ancient. Olvídense de reprint de Ancient, olvídense de todas esas cartas Ancient, pase lo que pase, no van a volver. Y si vuelven, van a ser en forma de otro nombre, lamentablemente, ¿vale? Luego, gente, tenemos en herramientas el Bravery Charm, ¿vale? El amuleto bravura. Tenemos la capa lujosa, creo que se llamaba en español, y todas las máquinas técnicas que habían en esta expansión, ¿vale? La única máquina técnica que, sin mal no me falla, se mantiene en el juego, pero que no lo juega ni Cristo, gente, era la máquina técnica esta... una que era de hartos colores, gente, que era como un arco iris de múltiples colores, literalmente. Era esa, ¿vale? Pero creo que esa es la única que se mantiene, pero no se juega, nunca se jugó. Me va a decir cuál es el nombre de esa herramienta. Da igual a la gente. Nunca se ocupó, así que no la da por completo. Vale, estas 3 herramientas para mí son las más importantes de la expansión. Para mí, la máquina técnica evolución la quise colocar por sobre la máquina técnica de turbo energía y por sobre la de evolution, porque creo que fue la máquina técnica más usada en muchos decks, ¿vale? La involución se ocupaba en ciertos decks, la máquina técnica de turbo energía también en ciertos decks, pero la Evolution se ocupaba en muchos decks. De bravura en casi todos los decks básicos se llevaba. La capa esta aumenta 100 de vida, se ocupan bastantes decks todavía a día de hoy. Y en fin, gente, son herramientas que vamos a perder para siempre de este formato, y anda a saber si después volverán. Puede que en el futuro vuelvan a estas herramientas, pero anda a saber, ¿no? Bien, gente, sigamos hablando de esto. También tenemos que hablar, obviamente, de los estadios. Hay varios estadios que hay aquí jugándose en esta actualidad, que han habido a lo largo de estos 3 años, la verdad, que han salido, y en especial del primer año. Como digo, Artazón creo que es de lejos el estadio más jugado y de los mejores que hemos tenido en mucho tiempo. La posibilidad de buscarte un Pokémon básico sin recuadro de regla te daba ese sustain de colocar un Pokémon fácilmente en banca. Hay reemplazos a futuro, no hablaré de eso todavía porque creo que eso da para otro video. Estamos aquí hablando de las cartas que se van, ¿vale? ¿Y por qué lo hago ahora? Porque la rotación está a la vuelta de la esquina. Queda solo un mes exactamente para que estas cartas ya no las vayan a poder jugar en el formato estándar. Luego tenemos la Stones Tower, un estadio que también se empezó a jugar mucho ahora mismo también. Creo que siempre se ha jugado la Stones Tower. Al principio del tiempo no se jugaba mucho, porque claro, hay Arven, pero claro, tener Arven, tener Artazón y tener Stones Tower, gente, en el formato, era muy bueno, porque era, háganse la idea de que la Stones Tower y Artazón, en el fondo, era literalmente tener un Arven, pero de partidario, de estadio. El tema es que no puedes tener a ambos a la vez, pero ¿qué pasa si un jugador hace Artazón, lo ocupa y cambia el estadio porque era del rival y coloca la Stones Tower? Es como hacer casi un Arven con Nidobola, o sea, literalmente, sin recuadro de regla. Lo cual no está nada mal. Stones Tower que te buscaba tools todos los turnos, era para ambos. Y por último, gente, quise mencionar el estadio Mesagoza, porque un estadio que, si bien es cierto, no se está ocupando mucho del todo, sigue siendo un estadio bastante bueno. Depende de una moneda para sacar un Pokémon del deck a la mano, lo cual no era malo. Y era por qué no se ocupó tanto, ¿no? Pero por ejemplo, en la época antes de la rotación de la letra F, Mesagoza era un estadio que se ocupaba mucho en Lugia, por ejemplo. Ahora mismo no se está ocupando mucho, hay decks que lo llevan como Charizard, ese tipo de cosas, pero en muy poca medida. Y otro estadio que creo que se nos va es la cancha de la playa, vale, no lo quiso colocar acá, pero se ocupó en el primer año. De hecho, los decks de Miraidon lo jugaban mucho. La cancha de la playa lo que hacía reducir en -1 el coste de retirar a los Pokémon básicos en juego. Pero claro, con el tiempo salió la Skateboard, luego salió el Globo y ese estadio pasó a mejor vida. Hay muchos estadios más interesantes que se jugaron menos, como la montaña. Pero bueno, dicho esto, pasemos a lo último. Tenemos también energías que se nos va. Estas 3 energías. La Jet, muy importante en el meta, porque te dejaban Pokémon trabados en el puesto de activo. Disculpe que me quede callado así de golpe, pero estoy tomando agua. Luego tenemos la energía luminosa, que era una energía muy buena, que era para cualquier Pokémon, ya sea básico o evolución, que te proporcionaba cualquier tipo de energía.
al Pokémon que se le equipara. Es energía muy usada, por ejemplo, en decks como Dragapult, por ejemplo, en Charizard Dragapult también. Y también, por qué no mencionarlo, Munkidori Frola, ese tipo de deck que esta energía le venía sumamente bien. Y también una energía que se nos va, que era cuando ibas perdiendo, era la Reversal Energy, que no se ocupaba tanto, pero si por ejemplo, decks que lo ocupan a día de hoy, creo que son muy pocos, pero en especial un deck que lo ocupa y puede abusar mucho de él, por lo menos este último mes, es Zoroark, perdón, DN, con la combinación del Darmanitan DN, que pega banca. Cuando vas perdiendo, le colocas esta energía al mismo Darmanitan en el puesto de activo, le atacas con el segundo ataque y descartas esta energía y ya está. Y no está nada que nada mal. Y luego, gente, no quise, esto lo comento ya, no quise colocar todos los Pokémon EX que hay, porque creo que esta imagen refleja claramente todos los Pokémon importantes que se nos van. De hecho, si se fijan, acá tenemos... Uy, me he olvidado, mira, acá tengo el logo de... Uy, Dios, no me di cuenta que estaba puesto acá el loguito de TCG Family. De hecho, si quieren hacer compras de cartas de Pokémon y ese tipo de cosas, pueden hacerlo con el código, ¿vale? Y acá, como pueden ver, un papuri de todas las cartas importantes que se nos van de la expansión en cuanto a Pokémon. Por ejemplo, acá tenemos el buen Clefairy, que niega habilidades Pokémon básicos en campo, tanto ellos como el rival, una carta muy usada. Pues acá tenemos también el buen Pidgeot DX, Pidgeot Control, Pidgeot que se ocupaba en Charizard, Pidgeot que se ocupa también en muchos decks de fase 2, ya sea deck de Greninja, ya sea deck de Charizard. También se llega a ocupar en Pidgeot Control mismo, un deck que a mí me encanta mucho. Como motor de como deck como tal. Luego acá tenemos también el capturador Pokémon, que este que tira la moneda cara cruz y sale cara, te hay un Pokémon para adelante. También se nos va la Gardevoir EX, gente, se nos va el Colagrito, se va el Bravura que está aquí, se nos va el Drifloon este que pegaba bastante, se va el Forest que simulaba, pues sale como una explosión de fondo, se nos va el Chatu que no se llegaba a ocupar mucho, que cargaba energía, se va la línea de Pokémon que eran las alas unidas, que era una mecánica, ¿no? Muy similar a Nightmatch, que nunca llegó a ser lo mismo, pero se va también. Pues digo, gente, quise colocar esta imagen porque acá podemos ver un resumen bastante importante de todas las cartas que se van de la expansión. Se nos va el Jirachi, que ya no se jugaba. Se va, gente, Squawkabill. Se va Jaulucha para los decks de Dragapult, en especial Squawkabill para decks como Sibileye, que cargaba, que con esto descartaban mano y todo el tema. Se va Ditto para los decks de Terabox, que por lo general lo ocupaban para turno 1 y cambiarlo por otro. Se nos va Miraidon EX, se nos va Iron Honey EX, se va Charizard EX, se va Gardevoir EX, se va Goldengo EX, se va Roaring Moon EX, que ya no se jugaba casi nada, la verdad, las cosas como son. Pero cartas importantes las tenemos acá al medio. Se va el deck más fuerte de toda la historia de Pokémon, se podría decir el que más campeonatos ha ganado de por lejos, que es nada más y nada menos que Gardevoir EX, seguido de Charizard y Goldengo ahora mismo. Shenpao está bastante en el olvido, las cosas como son. El primer año de Shenpao fue buenísimo, ganó muchos torneos. Lo mismo ocurrió con Miraidon. Tuvo un resurgir Miraidon ahora hace no mucho, pero bueno, ahí está. También, como ven, acá están todos los trainers que se nos van yendo. Turo, Penny, que eran los que levantaban. Si se fijan, la imagen es muy guapa. Acá, como pueden ver, tenemos el Superior Retriever por acá. Tenemos por acá el bicho que envenenaba. De hecho, el motor de envenenamiento se pierde. Queda solamente el estadio, ¿vale? Acá el... ¿cómo se llama este? El Furioseta. La vasija con la asada se va. Se va, gente, el bueno de Iron Bundle, ¿vale? No sé si lo tapo o no. A ver. No lo tapo, justamente no lo tapo, ¿vale? Se va el Iron Bundle, gente. También se va el Armadouch, un Pokémon que era muy interesante en los decks en los decks de fuego, ¿vale? Los Firebox, que se pueden llamar, los decks de fuego, crean una caja de tipo fuego. También se va el Defiant Bandit, que no lo mencioné en la parte anterior. Yo les digo, esta imagen refleja muy bien todas las cartas importantes que perdemos. De hecho, perdemos también el Mew EX, carta muy importante. Perdemos el Squawk, que se ocupó muy poquito, pero se ocupaba. El Cleffa, chiquito este, que
robaba 7 cartas cuando atacaba y ya estaba teniendo 7 cartas en mano. Perdemos el Rivabrun, que se ocupó muy poco. Perdemos el Togwell, carta importante que era para parar justamente al Goldengo. Mimikyu se nos va, uno de los muros que teníamos actualmente se nos va. Ahí comenta con la capa para aumentarse la vida, que se solía ocupar así. Se va Excalibur, que era el Pokémon que se ocupaba en conjunto con Chien-Pao, y pues están aquí ambos juntos. Y en fin, gente, no quiero comentar mucho más. Acá, como ven, tenemos Artason reflejado en la imagen. Tenemos por aquí también reflejado en grande lo que sería la Town Tower. En fin, gente, también se va la Pokéball. Creo que me está la Pokéball aquí. Pero bueno, gente, no mucho más que comentar. Espero que les haya gustado un montón este videito. Si les gustó, le agradecería, pero muchísimo su like. No olviden dejarme en los comentarios qué cartas van a echar de menos realmente. ¿Cuál es la carta que más van a extrañar de cada tipo? Y solamente pueden elegir una. Por ejemplo, yo, de Pokémon, Pidgeotix. De partidarios, yo creo que la Iono. De herramienta, yo creo que para mí, ojo, la Involución. Y de objeto, yo creo que el objeto que más voy a echar de menos, aunque no lo mencioné, es el Padpal. Pero bueno, en fin, no sé si me olvidó alguna otra cosa más que comentar. Estadio Artason seguramente. Y por nada, gente, me despido. Déjenme en los comentarios cuáles son las cartas que ustedes van a extrañar más de esta expansión, de este formato. Así que nada, gente, recuerden, el día 10 de abril es la rotación. Seguramente de aquí a abril, a una semana antes o algo así, hago un video muy parecido a esto, pero hablando de las cartas que perdemos y cuáles son, en teoría, los reemplazos que pueden existir. ¿Por qué espero? Porque no sé si en la expansión de mayo habrá algo más. Y de aquí a un mes puede que salga la siguiente expansión en reprint que antes no habían. Como por ejemplo el Profesor Research, que la gente dice que tiene que haber reprint. Pero bueno, gente, me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.